señor fiscal. Gracias, magistrado. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que en nuestro alegato de apertura dijimos que los hechos de la acusación no solo habían quedado plasmados en la memoria colectiva y de los trabajadores del peaje, sino que viven en registros fotográficos y fílmicos. Y esta aseveración tenemos la convicción que ha sido ampliamente comprobada durante los días que ha durado el presente juicio. Se ha demostrado, en primer lugar, que efectivamente, previo al día 17 de diciembre del año 2019, hubo una convocatoria para concurrir aquel día al peaje a protestar, conocida la noticia del alza de la tarifa del peaje, y ello ha quedado demostrado no solo con el testimonio de don Gonzalo Mujica de la Barra y de doña Natalia Escárate, que explicaron cómo se enteraron de estas convocatorias, sino que creemos que han sido demostradas también con la imagen 2.5 que se le exhibió y la foto número 1 del set 1.3 de fotografía que también se les exhibió. Se demostró con la prueba rendida en nuestro juicio también que el acusado el día 17 de diciembre del año 2019 a las 8:54 horas aproximadamente cargó neumáticos en el bus número 82 de Cormar, bus desde el cual minutos después extrajo un bidón y se dirigió hasta el servicentro Shell de calle Tanque 38 cargando a las 9:11 horas combustible en ese bidón. Y esta proposición fáctica de la acusación se acreditó con las grabaciones de las cámaras de seguridad, grabaciones 3.2.9 que corresponde a las cámaras de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Ovalle, y con las grabaciones de las cámaras de seguridad del Servicentro Shell, grabaciones que fueron señaladas con el número 3.3.1 de la autoapertura y que se reprodujeron y se exhibieron al carabinero a cargo de esta investigación, el cabo primero de la CIP, don Juan Cortés Mardones. Fueron corroboradas además con la incorporación y la exhibición del documento número 6 de la autoapertura. Esto es la planilla que fue obtenida por la policía y que dio cuenta de la carga de combustible, pero también debemos ser sumamente enfáticos en señalar que a nuestro juicio el posicionamiento del acusado quedó demostrado en estos lugares, además con la georreferenciación que realizó el perito informático don Rafael Ramos, quien explicó con detalle las diligencias que realizó al deponer respecto de su informe pericial de análisis de tráfico de llamadas, georreferenciación y ampliación del mismo. Se pudo acreditar a nuestro juicio, además, que el acusado, después de cargar combustible en dicho servicentro, se dirigió al peaje Las Cardas. Y ello, a nuestro juicio, se acreditó durante el juicio también con la georreferenciación de su llamado, ya que, como lo explicó el perito Ramos, se observó en el análisis que se realizó de sus llamadas que existió efectivamente un desplazamiento hacia ese lugar, siendo captado en tránsito por la antena de la ruta D43 del sector Recoleta, pero luego es captado a las 10:05 horas por la antena del Cerro Los Charines, que lo sitúa justamente en el sector del peaje Las Carpas. Y con la prueba que se rindió durante estos días que ha durado el juicio, tenemos la convicción absoluta de que el acusado se dirigió hacia ese lugar con el único propósito de quemar el peaje, provocar destrozo, armar barricada incendiaria y bloquear el tránsito, considerando que, como se ha dicho, con la prueba que se rindió, se ha podido establecer claramente que el acusado, previamente a la realización de estos hechos, se procuró de elementos idóneos para poder conseguir su propósito, esto es, neumáticos y combustible. Con las grabaciones del peaje que se reprodujeron y se exhibieron durante el juicio, particularmente con las grabaciones de la cámara de un poste ubicado en ese lugar y que miraba hacia la ciudad de La Serena, que correspondió a la prueba 3.1.7, exhibida a los testigos, se demostró cómo alrededor de las 10 de la mañana un grupo de manifestantes obstaculizaron el tránsito e incluso se pudo ver en la grabación 3.6 que fue captada por otra cámara existente en el peaje, esta vez en el sector de las casetas, como a las 10:12 horas aproximadamente 2 máquinas de la empresa Cormar se cruzaron en la ruta para bloquear el paso e impedir la visión hacia el peaje de trabajadores que se apostaban en ese lugar. Con lo cual, esa parte de la premisa fáctica o la proposición fáctica de la acusación entendemos que también se puede acreditar de manera suficiente. Se demostró durante el juicio, a nuestro entender también,
con las grabaciones de la cámara ubicada en el mismo poste, y que corresponde a las grabaciones 3.1.8, como a las 10:24 horas aproximadamente, un grupo de sujetos se acercó a las casetas con neumáticos, los que primero dejaron en las calzadas, y se observó cómo el acusado aparece en escena, en la grabación, a las 10:27 horas, para luego observarse cómo a las 10:45 horas, al comenzar las barricadas incendiarias, el bloqueo fue total. Esto se pudo observar con las grabaciones 3.1.9 que también se exhibieron al testigo Cortés Mardones durante el juicio. Y se pudo demostrar cómo el acusado participó activamente del bloqueo y barricada para luego comenzar con la destrucción de la instalación del peaje y la quema del mismo. Pero esta secuencia que he relatado no solamente se acreditó por estas grabaciones, sino que además fueron a nuestro juicio concordantes con las declaraciones que prestaron en el juicio testigos, en este caso con don Gonzalo Mujica, quien reconoció en estrado la fotografía 1.3, fotografías 1, 2, 4, 7 y 8 de estos acontecimientos, con la declaración de doña Natalia Escárate, de don Sergio Vega, de don Jorge Vargas y de doña Estefanía Zambra, quienes, como se pudo apreciar en las declaraciones que todas estas personas prestaron durante el juicio, todos trabajadores del peaje, desde distintos ángulos y posiciones presenciaron estos hechos. Y esta última persona que declaró en el juicio, doña Estefanía Zambra, además recordó, como lo dijo en su declaración, la vestimenta de una de las personas que armaba barricadas con neumáticos. Y en los instantes que llevaba estos neumáticos hasta las casetas le sacó fotos, siendo esta la fotografía 1.79, 1.8.1, 1.8.2 y 1.8.3. Fotografías que reconoció en estrados y que el cabo primero de la CIP, Juan Cortés Mardones, al serles exhibidas estas fotos durante el juicio, también determinó que esta persona era justamente el acusado, quien además se pudo observar en las grabaciones de la cámara 3.2.1 del mismo poste ubicado en el peaje que mire La Serena, cómo el acusado participó del bloqueo de la ruta, cómo lanzó acelerante a una barricada que estaba en la calzada provocando su combustión y luego cómo lanzó un neumático a una caseta. Grabaciones que fueron concordantes con fotografías que tomó la CIP y que se exhibieron al mismo testigo Cortés Mardones, donde se observó al acusado participando de una barricada incendiaria y causando daño a una de las casetas. Estas fotos fueron las fotos 1.5, fotos 1, 2 y 3. Concordantes también con la grabación que se le exhibió y que fue captada en este caso por un medio de prensa, por TVN, donde se observó, y todo lo pudimos ver durante el juicio, al acusado quebrando una barrera del peaje. La proposición fáctica de que el acusado arrojó cerca de las 11:01 horas acelerante la caseta 1 y nuevamente le prende fuego a las 11 horas, incendiándola, quedó a nuestro juicio demostrado durante el juicio con la grabación de la cámara de la misma caseta, que correspondió a la cama Domo 905-931, las cámaras 3.1.1 y 3.1.2, como he dicho, ubicada dentro de la misma caseta, donde se ve que el acusado luego de echarle acelerante provocando su combustión, lanzar el bidón en su interior, arrojó un cono y volvió reiteradamente a encender el fuego con un encendedor. Pero también quedó demostrado con las grabaciones 3.8 y 3.4 de la autoapertura, grabaciones ubicadas en el front y en el exterior del peaje que mostraron al acusado aproximarse a la caseta 1 con el bidón con combustible, desde diversos ángulos. Grabaciones que fueron todas concordantes entre sí. Además, respecto a los daños a raíz de los actos vandálicos y por el incendio ejecutado por el acusado, creemos que han sido a nuestro juicio acreditados de manera bastante. Y así como el perito en la OCAR, don Pablo Díaz, dio cuenta de manera pormenorizada de los daños causados al peaje respecto a la caseta 1, señalando, por ejemplo, que esta mantenía rayado en sus paredes con la consigna no más peaje, que la caseta tenía sus ventanas totalmente fragmentadas en ambos costados, destrucción de mobiliario, aro de calor y aro de fuego, atribuible a que en ese segmento existió una alta temperatura, lo cual es relevante porque justamente esa apreciación pericial fue concordante con la grabación antes dicha de la cámara del domo, de justamente esa caseta que muestra el momento exacto del incendio. Dio cuenta este perito además de los daños y del incendio de las casetas 4 y 5, que fueron totalmente quemadas, de los daños en el interior y exterior de las casetas, de los daños a las cámaras de vigilancia, en barreras de peaje, en la calzada,
el lector de patente, todos los cuales fueron fijados en la fotografía 1.1.3 a 1.7.2 que se le exhibieron al perito durante el juicio y de las cuales él dio razón, en definitiva, de que las tomó aquel día y de lo que se ha podido observar en ella. Incluso dio cuenta de los acopios de elementos carbonizados en la calzada que pudo observar cuando él llegó al sitio del suceso. Todos estos hallazgos resultaron además, a nuestro juicio, concordante con la descripción y evaluación de los daños que hizo la empresa afectada, según los dichos en este sentido de don Gonzalo Mujica Lavarra, los cuales fueron además concordantes con los documentos y fotos que se le exhibieron y que éste reconoció. Hablamos de los documentos número 5, número 14, tanto el email con la evaluación de los daños como el presupuesto de su reparación. Y además fueron concordantes con el documento 5 que se exhibió a doña Natalia Escárate respecto al reporte de la incidencia, donde también se hace un resumen o se señalan cuáles fueron los daños que sufrió el peaje como consecuencia de estos hechos. Respecto a la participación del acusado, creemos que esta fue demostrada más allá de toda duda razonable con la prueba de cargo. De manera pormenorizada, el cabo de la CIP, Juan Cortés Mardones, explicó cómo se llega a establecer la participación del acusado luego de una larga investigación, sin ningún tipo de sesgo, siendo sindicado tanto por el dueño del vehículo, en el cual el acusado se traslada a cargar combustible en el bidón, como también sindicado por su acompañante, la persona que lo acompañaba en ese vehículo en esos momentos. Pero además, como lo dijo el cabo Cortés de la CIP, esta investigación, que fue de largo aliento, abarcó incluso el análisis de la red social Facebook del acusado, hallando fotografías donde éste aparecía con las mismas vestimentas que usó el día de los hechos. Vestimentas que por lo demás fueron recuperadas en la casa donde el imputado se encontraba habitando y que se exhibieron al testigo y este la reconoció durante el juicio. Esta vestimenta se exhibió de hecho como evidencia material con los números 5.1 y 5.2, siendo este el polerón negro con la leyenda Brave Green y el gorro verde con la letra U. Se probó asimismo que el acusado prestaba servicios ocasionales a Cormarbú como auxiliar y que fue ayudado en la preparación de estos hechos por también otros trabajadores del peaje, por Alberto, por Ricardo y por Javier, como lo declaró también Juan Cortés Mardones al deponer respecto a la diligencia realizada y respecto de la grabación, además analizadas, que justamente demuestran la colaboración de estas personas para con, en este caso, el acusado. Se acreditó asimismo que el acusado a la época en que ocurren estos hechos era miembro activo del Cuerpo de Bomberos de Valle y que días después de lo mismo presentó su renuncia voluntaria, ello de acuerdo al documento número 8 de la autoapertura. Pero paradójicamente, como se puede acreditar, el acusado se encontraba en el peaje no para extinguir el fuego, sino que justamente para incendiarlo. Creemos que estas pruebas han demostrado que el acusado actuó con dolo directo, primero, de alterar el orden público mediante la destrucción de la instalación del peaje, mediante la instalación de barricadas y el bloqueo del tránsito, pero también actuó con dolo directo de incendiar el peaje, no siendo el bloqueo y las barricadas incendiarias el medio necesario para el incendio, consiguiendo en ambos casos el acusado el resultado esperado por él, y sin que existiera ningún tipo de justificación o algún motivo que lo pudiese exculpar de tales conductas, que como se pudo apreciar en los videos exhibidos y la fotografía, no fue una reacción espontánea, sino que hubo al menos un cierto grado de planificación. Finalmente, solicitamos al tribunal tener presente que más allá del tiempo que duró el bloqueo ese día, como se pudo demostrar en el juicio con los videos exhibidos, declaraciones de trabajadores del peaje que declararon en estrados, el peaje estuvo sin funcionar al menos hasta el 1 de enero, y provocó un gran sentimiento de angustia y miedo en sus trabajadores, algunos de los cuales incluso requirieron apoyo psicológico, por lo cual solicitamos tener esto en consideración para ponderar la extensión del mal causado. Dicho todo lo anterior, no nos queda más que solicitar al tribunal que dicte un veredicto condenatorio en contra del acusado por todos los delitos que se le han imputado en la acusación fiscal. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Tiene la palabra el abogado querellante por la sociedad concesionaria Ruta del Limarí. Muchas gracias, sus señorías. Bueno, hemos escuchado la prueba que se ofreció en la audiencia preparatoria y que se incorporó a este juicio. Y la pregunta que quiero hacer este interviniente, representante de la víctima, es
¿qué es lo que se necesita para condenar a un ciudadano en Chile? Bueno, y creemos que se necesitan 4 elementos. El primero de ellos, hechos. Hechos que, conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal, se establecen en una acusación, tienen que ser claros y precisos, conforme lo señala el mismo 259, y en su letra B, circunstanciados los hechos. Todo eso para cumplir con el mandato constitucional y de normas de pactos de derechos humanos, para que la defensa sepa con prístino conocimiento sobre qué es lo que se le imputa. Luego, en un segundo capítulo se necesita prueba. Prueba que pueda cumplir con la promesa que hicimos. Esto es, que se le dé contenido a los extremos de esta acusación. Y posteriormente esta amalgama entre hechos y prueba que pueda entonces subsumirse en un tipo penal. Estos 3 elementos tienen que estar siempre en una atmósfera de lo que se ha denominado como el debido proceso. Pues bien, todos estos elementos concurrieron, sus señorías. Quiero hacerme cargo de manera no tan específica como lo hizo el señor fiscal, sino resaltar algunos elementos que dan cuenta por qué los extremos se probaron en nuestra petición, en lo que a la víctima le compete, que es el delito de incendio. Hay 5 estructuras gramaticales que se incorporan en la acusación que son de relevante y particular interés para este querellante y que creemos que se probó. El primero de ellos es que la acusación señala que el día 17 de diciembre del 2019, el acusado, a partir de horas tempranas de la mañana, 8:54, empieza a realizar determinadas acciones. Se dirige conduciendo un vehículo y se singulariza el vehículo, su señoría, cumpliendo la promesa del legislador circunstanciadamente, hasta un servicentro Shell, donde carga benzina, donde él, por sí y ante sí, y con sus conocimientos técnicos, que estaban justamente a cargo de salvaguardarnos a cada uno de nosotros, a usted, magistrado, magistrada, a cualquier persona de Valle, él va y compra estos acelerantes. Luego él, por sí y ante sí, va a buscar neumáticos, bienes para incendiar, rompiendo su promesa. Luego aborda un bus, el número 88, una determinada empresa donde cargan los neumáticos. Y luego, sus señorías, luego dice la acusación, y creemos que se probó, con el fin de interrumpir el tránsito de vehículos motorizados y el funcionamiento del peaje, instaló neumáticos sobre la vía, con los cuales armó y encendió al menos una barricada, provocó diversos destrozos en las instalaciones del peaje, por ejemplo, quebró una barrera, quebró los vidrios de algunas casetas, arrojó un neumático dentro de una caseta y acelerante en su interior, causó daño en las cámaras de control de tránsito, computadores, monitores rack, impresoras de las casetas, barreras, pisones de la vía. Luego la acusación precisa horas. A las 11:01 de la mañana, dice la acusación. Aproximadamente del día 17 de diciembre de 2019, el acusado arrojó acelerante, combustible a la caseta de cobro número 1 del peaje Las Cardas, la que prendió fuego incendiándola, procediendo a vertir nuevamente dentro de la caseta y a señalar acelerante a las 11 horas aproximadamente, prendiendo fuego. Resultó con daño volado de 10 millones de pesos aproximadamente. Todas estas circunstancias fueron probadas, su señoría, a través, primero, de una investigación que no ha sido cuestionada, cumpliendo entonces con las normas del debido proceso. ¿Cuál es la prueba que se incorporó al juicio y en la cual se acreditan los hechos? Primero los hechos y después la participación, sus señorías, si me permiten. Hay un grupo de testigos, todos empleados, como yo también lo soy, de la víctima. El testigo número 7, número 8, número 10, número 11, número 14.
si su señoría me los permite, los quiero individualizar en esto solo por los números del auto de apertura. Todos estos testigos, sus señorías, dieron cuenta, primero, testigos presenciales del hecho. Mientras ellos se levantaron en la mañana a trabajar, habían otros que se levantaban para destruir. Mientras ellos llegaron a cumplir con sus obligaciones de ciudadanos, habían otros que habían preparado un plan para destruir estos bienes y provocar temor. Pues bien, todos ellos, presenciales de los hechos, dieron cuenta de cómo este plan funcionó perfectamente. Dieron cuenta, su señoría, de la destrucción de los peajes, de las plazas de peaje. Pormenorizadamente, el testigo número 7, que era el gerente de explotación, dio cuenta detalladamente de qué fue lo que cada uno de los bienes que fueron destruidos. Recordemos que a ese testigo, su señoría, el Ministerio Público introdujo una cantidad de pruebas que son todas aquellas que se encuentran en la letra D, otros medios de prueba, 1, fotografías, en particular, la prueba 1.3, la prueba 1.2.2, prueba 1.2.6, prueba 1.2.8, 1.2.9, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 y 1.3.9. Todas estas fotografías, sus señorías, daban cuenta de la real magnitud del incendio provocado por el acusado y de los daños. Nuestro antiguo y querido Código Penal de 1848 establece que la pena, ya vamos a hablar del delito, que la pena está asociada al quantum del daño. Bueno, se incorporó también a este juicio, mediante el testigo número 7, los documentos signados con el número 5 de la prueba A, prueba documental, números 5, número 10 y número 15, que es suficiente para demostrar las millonarias pérdidas que todos nosotros hemos sufrido. No nos olvidemos que estos son bienes concesionados, bienes que el Estado le entrega a un particular para que los explote, pero que terminada la explotación vuelven a poder del Estado, sus señorías. ¿Qué más? Fotografías del hecho. O sea, perdón, ¿qué otras pruebas se incorporaron del hecho? La fotografía 1.3, 1.5. Esa fotografía 1.5 es especial atención porque son 3 fotografías del sitio del suceso. La incineración de las barricadas, en los daños al peaje. La fotografía 1.1.9, fotografía con vista particular de daño en la barra, de detención del peaje. Fotografía 2.6, imagen de la numeración y dirección y disposición de las casetas del peaje que nos compete. Grabaciones 3.2.9, grabaciones, su señoría, de un tercero de periodistas, imágenes de televisión nacional, cuando muestran a las personas vandalizando, casetas quebrándose. La grabación 3.1.1, imagen dentro de la caseta número 1. La tecnología hoy día nos permite volver y ser testigos, pero no testigos como fueron, no testigos presenciales como fueron los testigos ya individualizados, número 7, 8, sino testigos desde nuestros cómodos lugares, poder apreciar y tratar de tener empatía con el miedo y terror que sintieron estas personas. En cuanto a la evaluación del daño, ya lo advertí, su señoría, la declaración del testigo número 7, la declaración de la testigo número 8, más la prueba documental número 1 que se introdujo con la declaración de la testigo número 8. Con este grupo de antecedentes, creemos
que el hecho imputado, es decir, el delito de incendios, se acredita. Ahora bien, tal como se advirtió al comienzo de este alegato, para condenar a un ciudadano en Chile no se requiere solo probar el hecho, se requiere la participación. Y esto siempre ha sido estructuralmente difícil en un delito de incendio. O sea, existe evidencia empírica de lo que pasa en otras zonas de nuestra geografía chilena, donde es muy difícil acreditar este tipo de delito. Pues bien, aquí gracias a una extraordinaria labor de la investigación llevada adelante por el Ministerio Público, en particular de los testigos número 2, esto es don Juan Alexis Cortés Mardones, que dio cuenta entonces su señoría y de también el cabo segundo Julio Alcayaga Avilés, a través de su investigación, que se fueron plasmando en las órdenes de los informes número 52-256, da cuenta detalladamente de toda la actuación que realizó el acusado. Así es como pudimos ver, y solamente voy a hacer un resumen. Hay una referencia a captura de imágenes del imputado en calle Aristía, en el Servicentro Shell y en el peaje, reconocimiento de rostro, toma de declaración a Fidel Márquez, que lo vincula, cómo individualizan al acusado, la incautación de la ropa en la casa del abuelo de la abuela que portaba ese día, cómo fueron elementos que la investigación arrojó para poder vincular a un ciudadano chileno con un hecho delictivo. La declaración del cabo segundo Julio Alcayaga Avilés, que participa también en la toma de declaración de don Fidel Márquez, que lleva individualizando, que se individualiza al acusado, y se le indica que el acusado trabajaba esporádicamente en la empresa Buses Cormar. Ese carabinero participa en la incautación de ropa que el acusado usaba ese día. Grabaciones, su señoría. 3.1. En particular, del segundo 20 al minuto 1:22, se ve al acusado moviendo neumáticos desde el auto al bus Cormar 82. Del minuto 10 con 8 segundos al minuto 10 con 55 segundos, el acusado con Alberto parado fuera del bus Cormar. Del minuto 11 con 49 segundos al minuto 12 con 59 se ve al acusado llegar hacia el auto Hyundai con bidón de benzina amarillo. Se sube al auto con Javier. ¿Qué más hay, su señoría, para determinar la participación? Y ya no voy a ser tan específico, su señoría, porque para eso está la inmediación y ustedes lo pudieron apreciar con sus sentidos de forma directa. Solo recordar grabaciones 3.1, 3.1.8, 3.1.9, 3.2.1, su señoría. La imagen 3.1.1, que es la imagen dentro de la caseta 1, cuando el acusado tira benzina y deja caer dentro de la caseta el bidón amarillo con benzina y se genera una llama inmediata. La grabación 3.1.2, que se ve al acusado echando benzina con un bidón amarillo en caseta 1. Se ve su brazo y su polerón negro con letras blancas. Se ve al acusado meter un cono y entrar con encendedor a la caseta, su señoría. Y bueno, las grabaciones de la bomba de benzina Shell. Creemos entonces que la participación en los hechos atribuidos en la acusación también son suficientes. Y teniendo entonces esa amalgama de hechos y prueba que acrediten los extremos de la acusación, bueno, debemos ver si esto calza de forma perfecta o no en el tipo penal. Y el tipo penal que se le imputa es el tipo penal de incendio que recoge el artículo 477, numeral primero del Código Penal. Este delito de incendio, su señoría, y quiero citar a
don Gustavo Labatut Eglena, Derecho Penal, tomo 2, página 239, quien a su vez cita von List para decir en qué consiste esto. Von List dice que define el incendio como un estrago que consiste en la destrucción total o parcial de una cosa, mueble o inmueble, por la combustión. Este hecho material hay que incorporar un elemento subjetivo, que es la voluntad de incendiar. El incendio es un hecho doloso. Pues bien, veamos entonces si cumplimos o no con los elementos tanto del tipo objetivo como subjetivo del delito imputado. El delito de incendio es un delito de antigua data. Los romanos lo penaban con excepcional severidad a aquellos delitos de incendio provocados en Roma o en lugares cercanos a este. La característica principal del delito de incendio, su señoría, es que es el medio de ejecución. No olvidemos que el delito de incendio se encuentra dentro del delito, dentro del párrafo de daños y otros estragos. Es el medio de ejecución. ¿Cuál es el medio de ejecución? El fuego. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Aquí la doctrina tiende a dividirse. Yo en esto seguiré al profesor Garrido Montt, quien en su obra parte especial, Derecho Penal, parte especial, tomo 4, de Editorial Jurídica, cuarta edición, página 410 y siguiente, hace una distinción. Dice, mire, el delito, el bien jurídico protegido es un delito contra la propiedad por el daño que se provoca en los bienes y por su ubicación en el Código Penal. Por lo tanto, es un delito de resultado. Pero también, dice el profesor, que este delito atenta contra la seguridad pública por su riesgo de propagación y por lo tanto es un delito de peligro concreto. O sea, tiene una doble naturaleza. ¿Cuál es la conducta prohibida? La conducta consiste en provocar la combustión de algo. El acusado era experto. La trascendencia o magnitud, y en esto me quiero adelantar si es que la defensa, a través de su tesis, quiere controvertir este punto, la trascendencia o magnitud no es significativa. Es suficiente que el objeto principie a arder. ¿Y por qué me adelanto a esto, su señoría? Porque hay autores, entre ellos Soler, el profesor Echeverry, que exigen que se provoque un fuego incontrolable. Pero si se exige eso, entonces se debe vincular, o se importa vincularlo con la noción de peligro, que ya dijimos, por su sistematización en el delito y por las consecuencias también es un delito de resultado. Es lo que se castiga, quiero citar en página 410, si me permite su señoría, muy brevemente, al profesor Garrido Montt, página 410, tomo 4, ya citado, lo que se castiga es destruir o dañar bienes que mediante el fuego, como se desprende claramente el artículo 477, que regula la sanción según la valoración del daño causado a terceros. Y eso fue lo que vimos en la prueba, sus señorías. Casetas destruidas y en particular la caseta número 1, destruida por obra del fuego, su señoría. Fuego que realiza mediante combustión el acusado. Desde el punto de vista subjetivo, su señoría, es un delito que requiere dolo directo. La pregunta entonces, para saber si es que efectivamente el Estado puede comunicarle o no una condena a un ciudadano, es si actuó con dolo directo. Y aquí también hay que detenerse.
la conducta del acusado, su señoría, es de manual. Mientras todos los que estamos acá nos tenemos que despertar temprano para cumplir con obligaciones, él se despertó con el objeto de destruir algo que no era suyo. Para eso, entonces, de su propio bolsillo, preguntado por este defensor, primero, se consigue un auto, se consigue bidón, va una bomba de benzina, carga el auto, carga el bidón. ¿El bidón para qué? Para destruir, incendiar. Ese bidón por sí solo, dado sus conocimientos especiales, no era suficiente, requería de algo más. Concurre a buscar material inflamable, 7 neumáticos, los carga, ocupa su fuerza, los sube a un bus Cormar, bus número 82, individualizado, su señoría se organiza para que lleguen estos buses y luego ya, en el teatro de operaciones, cuando aún su señoría tenía la posibilidad de no hacerlo, dedicarse a protestar si era lo que legítimamente quería. Entonces decide, tiene libertad para hacerlo, decidió poner en práctica su plan. Para eso entonces hace combustión a los neumáticos, lleva los neumáticos dentro de la plaza de peaje, rompe ciertos elementos de la plaza de peaje, su señoría, y todo este actuar que nosotros vimos, sus señorías. En consecuencia, y luego de examinar todos los elementos que nosotros creemos que un Estado democrático y respetuoso de los derechos de las personas requiere para atribuirle responsabilidad penal a uno de nosotros, creemos que en este juicio se ha cumplido con creces. Por lo anterior, su señoría, solicitamos se le condene al acusado al delito por el delito que este querellante se adhirió. Eso es todo cuanto puedo señalar, su señoría. Muy gentil. Muchas gracias, señor querellante. Tiene la palabra el abogado querellante por la Intendencia Regional de Coquimbo. Muchas gracias, magistrado. Muy buenos días a todos los intervinientes. Sin perjuicio de adherir a lo señalado tanto por la Fiscalía como por el querellante concesionario de Yimarí, quisiera mencionar los hechos del día 17 de diciembre del 2019, ocurridos y descritos y sometidos a este juicio, objeto de la acusación, entendemos, han sido totalmente acreditados. El acusado, con un doble propósito, primero, interrumpir el libre tránsito con barricadas, alterar el orden público, y segundo, destruyendo y quemando el peaje con elementos tales como neumático y acelerante, adhiriéndome en esto a las palabras recién mencionadas por el querellante respecto a la doctrina del profesor Garrido Montt. Hemos demostrado, antes que ocurrieron los hechos del 17 de diciembre del 2019, diferentes grupos intermedios llamaron a una convocatoria para concurrir aquel día al peaje a protestar una vez conocida la noticia de la autoridad del alza de la tarifa del mismo. Se demostró que el acusado el 17 de diciembre, a muy tempranas horas de la mañana, cargó neumáticos en el U82 de la empresa Cormar, bus del cual minutos después extrajo un bidón y se dirigió hasta el servicentro Shell para cargar combustible. En esta proposición fáctica se acreditó con las grabaciones de las cámaras de seguridad y además el documento que da cuenta de esa carga de combustible. Pero el posicionamiento del acusado también quedó demostrado, además de su georreferenciación que realizó el perito informático de la Fiscalía Regional, según explica, al de poner sobre su informe pericial de análisis de tráfico de llamadas, georreferenciación y ampliación del mismo. También se pudo acreditar a nuestro juicio, su señoría, que el acusado, después de cargar combustible en dicho servicentro, se dirigió al peaje. Luego, en el sector mismo del peaje, a partir de las aproximadamente 10 de la mañana,
por la antena del Cerro Los Charines, tenemos la convicción que se dirigió hasta el lugar para quemar el peaje, provocar destrozos, armar barricadas incendiarias y bloquear el tránsito, considerando, como se ha dicho previamente, que el acusado se dirigiera hasta este peaje. Se procuró de neumáticos y combustible para realizar esta acción. Con diversas grabaciones exhibidas a los testigos en el juicio, se demostró que alrededor de las 10 de la mañana, como dije, un grupo de manifestantes obstaculizaron el tránsito, primero con conos, incluso se pudo ver en las grabaciones como a las 10:15 aproximadamente, 2 máquinas de la empresa Corma se cruzaron en la ruta para bloquear el paso e impedir la visión hacia el peaje de los trabajadores que se apostaron en el lugar. Su señoría, también se demostró en nuestro juicio con las grabaciones exhibidas como a las 10:24 aproximadamente, un grupo de sujetos se acerca a las casetas con neumáticos, los que primero dejaron en las calzadas y luego se aproximan a las casetas. Se observó como el acusado aparece en escena en la grabación alrededor de las 10 de la mañana con 27 minutos, para luego observarse como aproximadamente 11:15, al comenzar las barricadas incendiarias, el bloqueo fue total, con ello interrumpiendo el libre tránsito y generando alteración al orden público. Esta participación activa del acusado en el bloqueo y barricadas para luego comenzar con la destrucción de las instalaciones del peaje, la quema del mismo. Pero esta secuencia no solo se acreditó por estas grabaciones, sino que más fueron a nuestro juicio concordantes con las declaraciones que prestaron los distintos testigos, especialmente aquellos que trabajan en la concesionaria y en esta plaza de peaje en particular. También con fotografías y grabaciones, como lo señaló el cabo primero de la CIP, Juan Cortés. Era el acusado el que, como se pudo observar en las grabaciones de las cámaras 32.2.1, que se exhibió como participó del bloqueo de la ruta, como lanzó acelerante a una barricada que estaba en la calzada, provocando su combustión. Y luego un neumático a una caseta en particular, la caseta número 1, hecho que fue grabado, fueron concordantes con las fotografías que tomó la CIP y que se exhibieron al cabo primero Juan Cortés, donde se observa al acusado participando de una barricada incendiaria y causando los daños a una de las casetas, y con la grabación que se le exhibió también captada por un medio de prensa nacional. Los daños por los actos vandálicos, por el incendio principalmente, han sido a nuestro juicio bastante acreditados. El perito de la Bocar, también mencionado por el fiscal, dio cuenta de la manera pormenorizada de los daños causados al peaje. Respecto de la caseta 1 en particular, dijo que detectó un aro de calor, y lo cito, aro de fuego, atribuibles a que en este segmento existió una alta temperatura. Esto es relevante, magistrado, ya que muestran al acusado prender fuego en ella. De destrucción de las casetas 4 y 5 también resultaron totalmente quemadas, innumerables daños en el interior y exterior del peaje, especialmente las casetas, como hemos señalado. Incluso acopios de elementos carbonizados en la calzada. Todos estos hallazgos resultaron concordantes con la descripción y evaluación de los daños que hizo la concesionaria. En cuanto a la participación del acusado, su señoría, en grado de autor, creemos que esta fue demostrada más allá de toda duda razonable por la prueba de cargo, de manera pormenorizada por el cabo primero de la CIP, como se llega a establecer la participación del acusado. Luego de una larga investigación, sin ningún sesgo, distintas diligencias, declaraciones de testigos, incluso análisis de redes sociales. Para analizar lo que sí se probó, se debe analizar la estructura del delito, el bien jurídico, el delito imputado descrito en el artículo 6 de la Ley 12.927, Ley de Seguridad del Estado. De ello de lo que se trata, estando bajo el título de orden público, de conductas dolosas, de que hechos impliquen. En la letra C del artículo 6 de la ley citada, los que inciten, promuevan, fomenten o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transporte o de distribución,
y lo que en la misma forma impidan o dificulten el libre acceso de dichas instalaciones, medios o elementos. El bien jurídico protegido es el orden público, su señoría. En ese orden de ideas merece la pena detenerse en que entienda la doctrina por orden público, conforme a la doctrina comparada, la nacional, pero también la normativa interna y la interpretación sistemática de la Ley de Seguridad del Estado, en relación con el título 2 y título 6 del libro segundo del Código Penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pronunciado acerca de que en virtud del orden público pueda darse restricción de derechos fundamentales, que ha dicho que si para proteger el orden público objetivo legítimo, es legítimo también la aprobación de cualquier norma cuyo efecto sea impedir de hecho el ejercicio de derechos como el de reunión, expresión o información, en la medida que ese impedimento no sea de carácter absoluto, su señoría. Es decir, ha señalado que en una sociedad democrática, cualquier norma de sanción o cualquier otra que en los hechos impida forma absoluta de esas libertades es una norma ilegítima desde la perspectiva de los derechos humanos. Pero si una norma restringe esos derechos, estamos en presencia de una disposición legítima como lo es la Ley 12.927, señoría. Por lo tanto, más allá de la discusión política doctrinaria que probablemente propugnará la defensa sobre el origen de esta ley, lo cierto es que la norma no es una disposición que implique el impedimento de ejercicio de derechos o libertades fundamentales, sino lo que hace la norma es señalar que no es admisible la interrupción de estos servicios en la manera y la entidad en cuestión, porque de esa forma se impide la libertad de desplazamiento de una parte importante de la sociedad. El orden público es un concepto amplio que ha mutado en el tiempo. Cito a Max Hex. Se trata de las condiciones básicas para que una persona humana pueda desarrollarse hasta el límite de sus posibilidades internas, connaturales, con las consiguientes implicancias externas. El orden público, su señoría, es la condicionante indispensable para el mantenimiento de la seguridad, la moralidad pública y sobre todo el mantenimiento de las relaciones pacíficas de los ciudadanos y sus relaciones económicas. Supone como bien jurídico una condición elemental del ejercicio pacífico de los derechos fundamentales de una sociedad políticamente organizada. Lo que se protege por este tipo penal es justamente eso, la paralización e impedimento de acceso a instalaciones de servicios de utilidad pública o de actividades industriales, como ya hemos señalado, lo describe el artículo 6, letra C de la Ley de Seguridad del Estado. Por un periodo de tiempo, por tanto, no se requiere que sea de manera indefinida ni que se justifique un cierto lapso de tiempo. Por eso, se requiere una interpretación sistemática con las figuras de los títulos 2 y 6 del libro segundo de nuestro añoroso Código Penal, que sanciona las conductas que atentan contra el orden público, el orden y la seguridad pública. Se debe determinar si la prueba rendida es suficiente para establecer los supuestos de hecho, supuestos de participación, elementos subjetivos y la lesividad del orden público. Lo que creo que en la especie es así, su señoría. El tipo penal del artículo 6, ya mencionado, es claro al sancionar a toda persona o grupo de personas que, atentando contra el orden público, y cito el artículo 6, la letra C, los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos, de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transporte o de distribución, o los que en la misma forma impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos. Su señoría, de este tipo penal se pueden considerar tres elementos importantes. Primero, que exista un grupo de personas que cause de hecho o por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones y los medios o elementos empleados para el funcionamiento de los servicios públicos. Segundo, que efectivamente con el actuar del acusado se interrumpa el servicio de utilidad pública y de libre circulación de personas, cuestión que se quedó de manifiesto con todos los medios de prueba. Tercero, que la conducta efectivamente atente contra el orden público imperante. En este sentido, su señoría, para que no exista ninguna perturbación al orden público, no debe existir ningún tipo de interrupción, no debe existir ningún tipo de conducta que se despliegue o ejecute que interrumpa una serie de actividades a nivel, que no interrumpa o perturbe el funcionamiento de algún servicio público
que no limite el ejercicio legítimo de un derecho de gran parte de la ciudadanía, y en este sentido el actuar del acusado interrumpió y ha quedado de manifiesto que el servicio de utilidad pública, la libre circulación, tanto de vehículos como de personas, y del transporte público, por una gran cantidad de tiempo, alrededor de 2 horas, no pudo ser utilizado en forma normal por los usuarios que constantemente lo utilizan. Por otra parte, ha coartado el ejercicio legítimo del derecho a gran parte de la ciudadanía que aquel día y aquella hora no pudo hacer uso de este servicio. Su señoría, tal conducta del acusado calza perfectamente con el tipo penal señalado. Habiéndose acreditado su participación, solicito se le condene a las penas señaladas en la acusación, a la cual como intendencia adherimos. Creemos que esta prueba han demostrado que el acusado actuó con dolo directo, primero de alterar el orden público mediante la destrucción de las instalaciones del peaje, instalación de barricadas y el bloqueo del tránsito, pero con dolo directo también al incendiar el peaje, no siendo el bloqueo de barricadas incendiarias el medio necesario para el incendio, consiguiendo en ambos casos el resultado esperado por él, sin que existiera ninguna justificación o motivo que lo pudiese exculparlo de tales conductas, como se pudo demostrar en los videos exhibidos, fotografías y declaraciones de testigos. No fue una reacción espontánea, sino que hubo al menos un cierto grado de planificación. Y finalmente, su señoría, solicitamos al tribunal tener presente que más allá del tiempo que duró el bloqueo ese día, como se pudo demostrar en el juicio, con los videos exhibidos y las declaraciones de los trabajadores del peaje, que declararon en el estrado, el peaje estuvo sin funcionar al menos hasta el 1 de enero del año siguiente. Provocó gran sentimiento de angustias en sus trabajadores y una cierta sensación en toda la sociedad. Por tanto, su señoría, solicito se condena al acusado a las penas ya señaladas en la acusación que adherimos como Intendencia Regional. Muchas gracias. Gracias, señor querellante. Tiene la palabra el abogado defensor. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Durante 5 días en que se ha desarrollado el presente juicio oral, el tribunal ha recepcionado, entre otras, la prueba del Ministerio Público con la que se pretende que mi representado sea condenado a las duras penas de la acusación fiscal. Sin embargo, y antes de entrar a analizar cada una de ellas, esta defensa quiere recordar a vuestra señoría los hechos de dicha acusación fiscal, como asimismo la calificación jurídica en ellos otorgada. En el primer apartado de esta acusación, se le imputó a mi representado el haberse concertado con una serie de individuos con el objeto de concurrir hasta las instalaciones del peaje Las Cardas, ubicado en el kilómetro 34 de la ruta D43 que une Ovalle con La Serena. Asimismo, extrañamente, dentro de esta misma acusación, se imputaron conductas delictivas a terceros allí señalados, conductas consistentes en la facilitación de instrumentos para llevar a efecto barricadas e incendio a nuevos terceros no identificados, y finalmente cruzar un bus de locomoción colectiva y de manera perpendicular a la calzada, obstaculizando el tránsito vehicular en la mentada ruta. Acto seguido, el ente persecutor fiscal reorienta la acusación en contra de mi representado, imputándole conductas de haber instalado neumáticos sobre la vía, encender una barricada y provocar destrozos a las instalaciones del peaje para finalmente arrojar acelerante a la caseta identificada como caseta número 1, 905-931, a la que habría prendido fuego incendiándola, resultando definitivamente con daño evaluado en la suma de 10 millones de pesos. Estos son los supuestos de la acusación, su señoría, y los que sujetan al tribunal al irrestricto respeto por el principio de congruencia a la hora de fundar una posible condena. Ahora bien, respecto del primer apartado de la acusación fiscal, el que se dirige a terceros ajenos al proceso, esta defensa está impedida de pronunciarse. En efecto, la posible coordinación entre los empleados de las empresas de transporte público de la ciudad para trasladar ciudadanos gratuitamente hasta dicho peaje, la eventualidad de que alguno de esos empleados proporcionara elementos de destrucción a otros sujetos no identificados y otras conductas, insistimos, de terceros, escapan a las probanzas de este juicio. Por el contrario, conforme a la prueba de cargo rendida, consistente en la declaración de los trabajadores del peaje, como asimismo de los funcionarios policiales, no ha sido posible tener por acreditado que mi representado se hubiera concertado previamente con algunos de ellos. No existe
a lo menos una declaración de alguno de los testigos o de alguno de los coimputados indicados en la acusación fiscal que dé cuenta de una organización previa, de una distribución de funciones, de una estructura predefinida, de un financiamiento, etc. Nada, su señoría, absolutamente nada. Por el contrario, los testigos empleados del peaje, como también los funcionarios policiales que investigaron estos hechos, señalaron indefectiblemente que dicha protesta había sido convocada a través de redes sociales y por distintos medios digitales, Facebook, Instagram, etc. Era también sabido que las empresas de transporte público de Ovalle facilitarían gratuitamente sus vehículos para el transporte de manifestantes al lugar. Es decir, nunca existió este supuesto concierto previo, como tampoco esta parte logró apreciar que se rindiera prueba alguna al respecto. Finalmente, y en este punto es importante destacar que el testigo, funcionario de Carabineros identificado como Juan Cortés Mardones, al ser requerido en juicio, declaró manifiesta y claramente que respecto de mi representado, abro comillas, no había observado coordinación con el resto de los manifestantes, cierre comillas, y que por lo que él logró apreciar, mi representado actuó en forma individual. Esto lo ratificó expresamente el testigo en el contrainterrogatorio del abogado de la concesionaria querellante. Por otro lado, respecto del segundo apartado de la acusación, el ente persecutor se enfocó en determinar las supuestas conductas delictivas desarrolladas por mi representado, las que ya fueron suficientemente detalladas en el inicio de este alegato. En este punto debemos detenernos y observar las probanzas acompañadas a este juicio para identificar certeramente cuáles conductas se pueden tener por efectivamente probadas con independencia de la declaración de mi representado, que como ya lo adelantáramos en nuestro alegato de apertura, ya había declarado voluntariamente ante la Fiscalía en el mes de julio del año pasado. Primeramente, y en lo que se refiere al hecho de que mi representado concurrió el día 17 de diciembre del 2019 hasta el peaje Las Cardas, el persecutor aportó la declaración del testigo Juan Cortés Mardones, funcionario policial de Carabineros, quien, en lo pertinente, señaló que el vehículo marca Hyundai, color gris, de propiedad de Fidel Márquez, fue prestado por un tal Ricardo Romero, sin saber quién manejó o tomó el vehículo, y que solo al exhibirle un video a este testigo indicado como Fidel, habría reconocido ante personal policial a una persona con polerón negro y rayas blancas. Acto seguido, aseguró que el testigo Fidel habría reconocido a mi representado, incluso señalando que portaba un bidón amarillo, indicando finalmente que mi representado le habría restituido el vehículo a eso de las 9:45 horas de la mañana del día 17 de diciembre del 2019. En el mismo sentido, junto con exhibirle distintas fotografías, le hizo reconocer prendas de ropas incautadas desde el domicilio de mi representado y utilizadas el día de los hechos. Acto seguido, presentó la deposición del perito de Carabinero Pablo Godoy Cisterna, quien en lo pertinente manifestó que no era posible establecer sobre la base de factores métricos la identificación del acusado en el sitio de suceso conforme a las imágenes capturadas. La declaración de todos los demás testigos y peritos no ofrecen parámetro alguno de identificación de mi representado en el sitio de suceso. En otras palabras, su señoría, solo tenemos la declaración del funcionario de Carabineros Juan Cortés Mardones, que posicionó a mi representado en el lugar y día de los hechos, quien, sin embargo, durante la realización del juicio oral, no reconoció al acusado como la persona que supuestamente había concurrido a dicho peaje Las Cardas. En efecto, el persecutor no solicitó el ejercicio de reconocimiento del acusado al testigo deponente y se bastó con exhibirle ciertas fotografías para acceder a este proceso de identificación. Fotografías que posteriormente el perito Pablo Godoy Cisterna señaló no tenían las condiciones técnicas para lograr un reconocimiento sobre la base de factores métricos. Quedamos entonces entregados a la decisión ordálica en torno al posible error de juicio en este único factor de reconocimiento. Nos preguntamos como defensa, ¿la persona reconocida por este testigo será la misma persona acusada en este juicio? No lo sabemos, ya que nunca lo reconoció en estrado. Más aún, ¿la identificación que aportó este testigo en su deposición será necesariamente coincidente con la del acusado? ¿Existirán en Chile otras personas con el mismo nombre? Tampoco lo sabemos. Vuelvo a hacer notar a vuestra señoría que ninguno de los deponentes en este juicio fue capaz de reconocer en estrados a mi representado como aquel que efectivamente concurrió hasta el peaje Las Cardas el día 17 de diciembre del año 2019.
Por otro lado, se imputó a mi representado la conducta de encender barricadas con el propósito de interrumpir el tránsito vehicular. En este punto, debo manifestar que todas las probanzas apuntan a que el tránsito vehicular se encontraba efectivamente interrumpido al menos desde las 9:40 horas en adelante, y en ambos sentidos de circulación, por un número considerable de personas que atravesaron sus vehículos e impidieron efectivamente la movilidad, como también por camiones desde el lado de La Serena. Así lo declararon absolutamente todos los testigos a ser consultados al respecto. Del mismo modo, quedó establecido en juicio que mi representado llegó al peaje Las Cardas alrededor de las 10:30 horas, es decir, a lo menos 50 minutos aproximadamente después de la suspensión del tránsito vehicular, tal como lo retrató en audiencia el testigo de cargo, carabinero Juan Cortés Mardones, cuando el Ministerio Público le exhibió la grabación individualizada en el auto apertura con el número 3.1.8 video segundo, desde el minuto 11:25 al minuto 11:53 segundos, ocasión en que el testigo refirió respecto de la llegada de los manifestantes al peaje, señalando textualmente, abro comillas, a las 10 horas, 27 minutos, 28 segundos, recién aparece Matías caminando hacia los pórticos del peaje, cierre comillas. O también, conforme a lo declarado por el testigo Nivaldo Kazán Garaya, quien señaló en juicio que había trasladado a mi representado hasta el peaje Las Cardas y que lo había recogido como pasajero en el bus que conducía de la empresa de buses Palacio, específicamente en la Alameda de esta ciudad alrededor de las 9:50 horas de la mañana, llegando al peaje alrededor de las 10:30 a 10:40 horas. O también, conforme a lo declarado en estrado el testigo de cargo don Fidel Márquez Hoyo, quien señaló que mi representado le había devuelto la llave de su vehículo como a las 9:45 horas de ese día 17 de diciembre de 2019, mientras este trabajaba como boletero en el paradero de los buses Cormar, ubicado en la Alameda de esta ciudad. A mayor abundamiento, el propio ente persecutor incorporó en su prueba documental el reporte de incidente del peaje Las Cardas, documento llegado a la Fiscalía por la empresa concesionaria Autopista del Limarí, el que dice expresamente que, comillas, la hora de corte total de las vías en todos los sentidos se produjo a las 9:015 horas del día 17 de diciembre del 2019. Cierro comillas. Por lo antes narrado, entre otras consideraciones, mal podría, entonces, imputarse a mi representado la responsabilidad por la suspensión del tránsito vehicular en el peaje Las Cardas, en circunstancias que este ya se encontraba interrumpido por la acción de los manifestantes y de los camiones y de los buses y de vehículos particulares que habían bloqueado ya el normal tránsito en ese lugar. Todo lo anterior por los abusivos cobros de las tarifas de la empresa concesionaria y otras tantas razones para el advenimiento del estallido social que se desarrolló en aquellos días en nuestro país. Finalmente, se imputa a mi representado provocar destrozos a las instalaciones y arrojar acelerante a la caseta número 1, 905-931, a la que habría prendido fuego incendiándola. En este apartado de la imputación de cargo versus la prueba rendida en juicio, es que nuevamente esta parte viene a solicitar a vuestra señoría detenerse y analizar minuciosamente. En primer lugar, el testigo Gonzalo Mujica de la Barra señaló en lo medular que la protesta había comenzado a eso de las 9:15 horas aproximadamente y que a las 9:45 horas había llegado una caravana de vehículos desde La Serena y desde Ovalle, bloqueando el flujo vehicular, por lo que había ordenado levantar las barreras y el retiro de todos los trabajadores peajistas. Acto seguido, quedó fijado el quantum del daño de la caseta número 1, 905-931, en la suma de 10 millones de pesos. Por su parte, la testigo Natalia Escarte Río Seco manifestó que una caseta había sido quemada completamente y otra solo parcialmente. Acto seguido, Estefanía Zambra Peralta manifestó que distintas personas comenzaron a encender barricadas. Acto seguido, reconoció por vía de una fotografía a un sujeto con polerón negro y letras blancas con un neumático sin encender rumbo a las casetas número 1, 905-935. Asegura haber grabado los hechos y haberlos aportado a la investigación. Por su parte, el testigo Sergio Vega Latorre dio cuenta que a través en forma general a quemar el peaje, que a esa empresa concurrieron caravanas desde Ovalle y La Serena. Aseguró haber reconocido a una persona entre ellos que encendía neumáticos. Se trataba de un sujeto que portaba un polerón negro y además a una chica violenta. A las preguntas del querellante particular, manifestó que era un sujeto que vestía un polerón negro con imágenes blancas en el pecho. También aseguró que habían participado sujetos del Partido Comunista. Especial mención nos hace el hecho de que este testigo describe a un sujeto con determinadas características. Sin embargo, ni la Fiscalía ni los querellantes efectuaron ejercicio de reconocimiento alguno de mi representado. En otras palabras, podría haberse tratado de cualquier persona. Por su parte, su señoría, el testigo carabinero Juan Cortés Mardones
manifestó que en uno de los videos exhibidos se observaría a mi representado en el interior de la caseta número 1, 905-935, encendiendo fuego una y otra vez con un encendedor y lanzando objetos dentro de aquella. No obstante, vuestra señoría, la declaración más relevante es la del testigo perito criminalista don Pablo Godoy Cisternas, encargado de las pericias en el sitio de suceso, quien en su declaración respecto de la caseta número 1, 905-931, que es la de la acusación fiscal, y ante exhibiciones de fotografías que mostró el señor fiscal, manifestó que esta caseta presentaba rayados con la consigna no más peaje, que se observaban ventanas fracturadas, pero con las puertas y cerraduras indemnes, que en su interior había destrucción de mobiliario y de equipos tecnológicos, y también aseguró que en el interior se observaba un aro de fuego. Luego, por su intermedio, se incorporaron una serie de fotografías del interior y exterior de la mentada caseta 905-931, que es la caseta número 1 de la acusación, en las que quedó absolutamente claro y de manifiesto que esta no resultó incendiada. Manifestó además que las casetas que sí habían sido totalmente incineradas eran las casetas 4 y la número 5. Luego, su señoría, al hacer un cruce de la información aportada por todos estos testigos, resulta absolutamente claro que la caseta número 1, 905, 935, descrita latamente en la acusación fiscal, no fue incendiada. En efecto, Natalia Escárate nos dijo que solo una caseta había sido quemada completamente y otra parcialmente. El perito Pablo Godoy nos aclaró que las casetas totalmente incineradas habían sido la número 4 y la número 5. El testigo Mujica de la Barra fijó los daños de la caseta 1, 905-935, en solo 10 millones de pesos. La testigo Estefanía Zambra observó al que supuestamente sería mi representado dirigirse hacia la caseta número 1, 905-935, con un neumático sin encender. Acto seguido, el carabinero Juan Cortés manifestó que en uno de los videos se observaría a mi cliente en el interior de esta caseta, intentando encenderla una y otra vez y lanzando objetos y acelerantes dentro de aquella. Finalmente, el perito Pablo Godoy Cisterna, en su declaración respecto a esta misma caseta, la número 1, 905-935, nos dijo que además de rayado y ventanas fracturadas, sus puertas y cerraduras, insistimos, estaban indemnes, pero que en su interior existía destrucción de mobiliario y de equipos tecnológicos. Si bien manifestó que se observaba o observó un aro de temperatura, nunca manifestó que esta caseta hubiera sido incendiada. Así, por lo demás, fue exhibida la fotografía del tribunal y todos nos dimos cuenta de aquello. Y que, por el contrario, las fotografías incorporadas por su intermedio, dieron cuenta precisamente de la inexistencia de daño producto de fuego incontrolable que consumiera la superficie. Hago especial mención a la fotografía del cielo del interior de la caseta número 1, 905-935, absolutamente carente de ningún tipo de daño físico. Estos son los hechos probados en el juicio, su señoría. Volvamos ahora a la calificación jurídica que pretende la Fiscalía y los querellantes coadyuvantes. Primeramente, y con relación al delito de infracción al artículo 6, letras C y D de la seguridad del Estado. El fin de toda asociación política como el Estado es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. El rasgo más característico, que sin duda define a los estados totalitarios, es aquella concepción en que el Estado tiene la naturaleza de un ente real, tanto como los seres vivos, capaces de realizar el bien absoluto, absorbiendo sobre sí las manifestaciones de la vida humana de un país, la sociedad, la familia, las comunidades religiosas y a las personas mismas, quienes solo adquieren significación en cuanto sean un medio para el cumplimiento de sus fines. Esta concepción del Estado como el ente superior determinará que los delitos políticos adquieran una categoría fundamental y primaria y asuman la máxima gravedad dentro de las conductas criminales. Desde el punto de vista jurídico, no hay por qué distinguir el asesinato, el robo, el incendio por motivos políticos, más de lo que habría de diferenciar el asesinato, el robo, el incendio por venganza o codicia. A la hora del examen de la culpabilidad individual, el juez, entendemos, debe tener en cuenta los móviles, más o menos antisociales del acto incriminado, puesto que el delito político precisa un ataque a la organización fundamental del Estado. Los delitos contra la seguridad del Estado no pueden considerarse como delitos políticos cuando son cometidos por móviles diversos. Para obtener la noción del delito político deben asociarse los criterios del bien o interés jurídico y del fin político. El delito debe ser político objetiva y subjetivamente.
A este respecto, el Código Penal italiano, su señoría, de 1930, ha aceptado la definición que en el artículo 8 de ese cuerpo legal da al ilícito político y sostiene, comillas, a efectos de la ley penal es delito político todo aquel que ofende un interés político del Estado o un derecho político del ciudadano. Se considera además delito político al delito común determinado en todo o en parte por móviles políticas, cierro comillas. Y este es el caso que hoy nos convoca. ¿Ha cometido mi representado un delito contra la seguridad del Estado? Al ser consultado por su motivación, recordemos, su señoría, manifestó que concurrió a protestar por rabia e impotencia ante el alza de las tarifas, situación por él percibida como una razón de empobrecimiento de su padre, que atraviesa a menudo por ese peaje, y también de su familia en general. Si efectuamos un análisis a través de las reglas del artículo 24 del Código Civil, debe entenderse por delito político como aquellas infracciones de la ley positiva que tienen por finalidad obtener un cambio en el régimen constitucional del Estado, en la forma de gobierno o en las instituciones fundamentales de la sociedad, para cuyo logro, en vez de utilizar los medios que la ley franquea, se emplean procedimientos prohibidos por la misma ley. Los derechos políticos admiten una subclasificación según estén destinados a la protección de determinados bienes jurídicos. Se sostiene que aquellas figuras penales que buscan proteger bienes jurídicos de control se encuentran tratados bajo el rótulo de delitos contra la seguridad exterior y la seguridad interior del Estado. Desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico penal, aparece claramente que el legislador, con seguridad de Estado, está protegiendo al Estado en cuanto gobierno aparato estatal y no en cuanto a sociedad o comunidad. Por lo tanto, es posible señalar que no todo delito que pueda afectar al Estado constituye un delito contra su seguridad. Esto, dado que el bien jurídico se encuentra referido a la protección de su estructura institucional, vale decir, al aparato estatal en cuanto tal. Para que los ataques contra los poderes públicos constituyan una afección a la seguridad del Estado, es necesario que estén revestidos de tal gravedad que no solo comprometan el normal desenvolvimiento de sus atribuciones, sino la organización misma de dichos poderes. La noción de seguridad del Estado no puede configurarse a partir de una concepción meramente formal y abstracta, basada en la simple preservación del orden estatal constituido. Tomando en consideración el grado de organización de los Estados modernos y las circunstancias de que cuentan con el monopolio de la fuerza que ejercen mediante los cuerpos armados, es imposible concebir que las conductas que vayan a afectar al aparato estatal tengan su origen en la actuación de sujetos aislados. Repito, sujetos aislados. Por esta razón, la ley ha configurado a la mayoría, si no todos, los delitos contra la seguridad del Estado como figuras plurisubjetivas, es decir, la actividad descrita en el tipo penal solo puede ser llevada a cabo por varios sujetos a la vez. Y así lo señala el legislador en el artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado, en sus letras C y D, al tipificar la conducta como, abro comillas, los que, cierre comillas, reitero su señoría, los que inciten, promuevan, fomenten o de hecho y por cualquier medio destruyan, inutilicen, etc. No la nomenclatura que usa nuestro Código Penal en los demás delitos cuando señala el que. El orden público no es definido por la Constitución y la ley, y la doctrina coincide en que es un concepto difuso, amplio e impreciso. No todas alcanzan el grado de afectación al orden público establecido. Desde otra dimensión, cualquier delito común tendría la capacidad de alterarlo. Se trata en consecuencia de conductas que sean capaces de socavar gravemente las bases de la institucionalidad. Para encontrarnos frente a un delito cometido en contra de la seguridad del Estado, se requiere que los actores actúen no solo objetivamente, sino que subjetivamente orientados a desestabilizar el orden constitucional y las bases del Estado en una dimensión grave, poniendo su estructura en un peligro concreto y material de lesión al bien jurídico protegido, comillas, seguridad del Estado en su amplia dimensión. El caso que nos convoca, bajo ninguna circunstancia se encuadra dentro de los parámetros jurídicos de tipificación de un delito contra la seguridad del Estado. En efecto, falla la acusación al no determinar de manera cierta el carácter pluriparticipativo de un conjunto de personas que bajo el principio de convergencia en el dolo atenten de manera grave en contra de las bases de la organización estatal. Por el contrario, se pretende acusar como único autor de este ilícito a mi representado. Alambicadamente se pretendió acreditar un concierto previo con otro sujeto indeterminado. Sin embargo, la prueba rendida en juicio demostró precisamente lo contrario. Y a los ojos del propio funcionario policial líder de la investigación, mi representado parecía actuar independientemente del resto de los sujetos involucrados en la protesta.
Es por todo lo anterior que solicitamos se absuelva a mi representado de la imputación del delito en contra de la seguridad del Estado, precisamente por no configurarse a su respecto los requisitos exigidos por el tipo penal, esto es pluralidad de sujetos y una dirección de medio a fin objetivo y subjetivo, orientado a atacar las bases de la institucionalidad estatal de manera grave mediante la creación de un peligro concreto de lesión al bien jurídico protegido, esto es, la seguridad interior del Estado en la dimensión del orden público. Con relación a la imputación por el delito de incendio, el persecutor, entendemos, vulnerando el principio de doble incriminación non bis in idem, pretende en este juicio se castiga a mi representado en función de una misma conducta a través de dos normas jurídicas diversas. En efecto, imputa a mi representado por el delito de incendio común establecido en el artículo 477, numeral primero del Código Penal, fundado en los mismos hechos por los cuales le imputa el delito establecido en el artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado. Desde una perspectiva jurídico-formal, podríamos aceptar que, de resultar probado el fundamento fáctico de la acusación, nos encontraríamos frente a un concurso aparente de leyes penales, concurso que sin lugar a dudas debe ser resuelto a través del principio de especialidad, aquella norma especial que contenga todos los elementos de la norma general, más aquellos especializantes atraparán al hecho en su conjunto, desplazando a las demás. Así, para el caso que nos convoca, el ente persecutor funda su doble pretensión en el mismo fundamento fáctico, esto es, el supuesto incendio a la caseta número 1, 905-935, del peaje ya conocido. Pretende entonces se aplique el castigo a mi representado por haber, en los términos que lo señala la Ley de Seguridad del Estado, por cualquier medio inutilizado, destruido y paralizado el funcionamiento de este servicio de peaje, en este caso a través del uso del fuego. Y a la vez pretende se le castigue nuevamente por uso de este mismo fuego por el delito de incendio, lo que resulta inaceptable a la luz de los principios del derecho penal moderno. Respecto a este punto, resulta relevante señalar que el acusador no ha logrado probar, más allá de toda duda razonable, la efectiva comisión del delito consumado de incendio. Las pruebas vertidas en juicio han demostrado que las casetas incineradas por la acción descontrolada del fuego correspondieron a las números 4 y 5. Y ha quedado indefectiblemente demostrado, por la declaración del perito criminalista de Carabineros Pablo Godoy y la prueba fotográfica, que la caseta número 1, 905-935, atribuida a mi representado, no fue incinerada y solo sufrió daño de menor envergadura por un aparente foco de fuego que no tuvo capacidad de tornarse incontrolable y de alto poder destructor. Las fotografías acompañadas a este juicio dan cuenta de aquello. Ni el interior de la caseta ni su exterior resultaron destruidas por la acción del fuego, ni siquiera el mobiliario interior, nada, su señoría. Solo se aprecia una mancha de alrededor 30-40 centímetros cuadrados en el piso y en una parte de sus paredes que el perito identificó como un foco de calor, pero que no tuvo la capacidad de destruir la instalación, como sí sucedió en las otras casetas de peaje que no fueron de imputación en este juicio. Del mismo modo, y a mayor abundamiento, la propia prueba documental de cargo, específicamente la individualizada en el número 1 de la autoapertura de juicio oral, incorporada por la Fiscalía, a la que adhirió el querellante, denominada reporte de incidente en Plaza de Peaje Las Cargas, y que el Ministerio Público, dijimos, ya la incorporó, describe a la caseta afectada y mencionada en la acusación fiscal como caseta número 1, 905-931, solo como vandalizada y dañada en sus partes, puertas, ventanas, mobiliario y equipajes de cobro de peaje, según reza el documento de manera textual, y nada dice de que ésta haya sido incendiada. La doctrina mayoritaria, su señoría, ha señalado uniformemente que comete incendio el que allega fuego a una superficie y éste alcanza niveles de descontrol que provocan la destrucción de la superficie atacada. De las probanzas de este juicio ha quedado absolutamente demostrado que el pretendido incendio sobre la caseta número 1, 905-935, a lo sumo alcanzó el grado de tentado. Más bien se aprecia que el interior fue objeto de delito de daños a través del uso de elementos contundentes, conjuntamente con el principio de ejecución imperfecto del delito de incendio. Especial mención merece la declaración de mi representado, quien con sus dichos viene a llenar los vacíos en la investigación, la falta de reconocimiento en juicio y, en definitiva, aquellos elementos de convicción que permitirán al tribunal arribar a una decisión justa. En definitiva, su señoría, por los argumentos antes expuestos,
la defensa viene en solicitar se absuelva a mi representado del delito establecido en el artículo 6º de la Ley de Seguridad del Estado y se proceda a sancionarle como autor del delito de incendio del artículo 477, número 1 del Código Penal en grado de desarrollo tentado. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Vamos a realizar un receso de 15 minutos para luego continuar con las réplicas de cada uno de los intervinientes.